¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si algo te faltara pero no pudieras explicar qué? Imagina eso, pero a escala nacional. Imagina ser un país entero sin mar, sin salida al océano, atrapado, literalmente, por tierra. Suena anecdótico, pero lo cierto es que las consecuencias de esta realidad son brutales, y casi invisibles para quienes no las sufren. Empecemos por un dato que parece simple, pero es devastador. Los países sin litoral tienen un comercio exterior 5 veces menor que los países con acceso al mar. No es solo porque no tienen puertos, es porque todo, absolutamente todo, cuesta más. Exportar, importar, recibir ayuda internacional, conectarse al mundo. ¿Quieres sacar una tonelada de litio, soja o gas natural? Tienes que pasar por carreteras ajenas, pagar peajes extranjeros, rogar por tratados y cruzar aduanas que no controlas. Y cada frontera más es un costo más. Pero hay algo aún más profundo. Cuando no tienes mar, dependes de la voluntad de tus vecinos. Te conviertes en un actor secundario de tu propio comercio. Si ellos cambian de gobierno, de política o simplemente se levantan de mal humor, tu economía tiembla. Es como vivir en una casa sin puerta. Si quieres salir, tienes que pedirle permiso a otro. Y en geopolítica, nadie da permiso gratis. Y esto no es solo teoría. El Banco Mundial estima que, en promedio, los países sin acceso al mar crecen un 20% más lento que aquellos con salida marítima. Es un círculo vicioso. Menos comercio significa menos inversión, lo que significa menos empleo, menos innovación, menos oportunidades. Un país encerrado se vuelve un país más pobre, no porque quiera, porque no le queda otra. Y aquí entra un concepto de la economía del comportamiento, que es clave, la aversión a la pérdida. Cuando un país pierde el mar, como le pasó a Bolivia, no solo sufre por lo que ya no tiene, sino que sobrevalora lo que ha perdido. Se ancla emocionalmente en esa pérdida, lo que influye en su política, su narrativa nacional, incluso en su psicología colectiva. No es solo no tener mar, es sentir que te lo arrebataron. Es una herida abierta que condiciona el presente, y ese resentimiento, aunque muchas veces legítimo, puede frenar decisiones pragmáticas, alimentar nacionalismos o justificar posturas victimistas. Hay ejemplos que lo confirman. Etiopía, por ejemplo, dependió por años de los puertos de Eritrea hasta que estalló el conflicto entre ambos países. Resultado, su comercio cayó en picado. Mongolia, atrapada entre Rusia y China, ha tenido que alinear su política exterior cuidadosamente para no incomodar a sus gigantes vecinos, simplemente para poder mover su mercancía. Y por supuesto, no todo es culpa de la geografía. Hay países sin mar que han encontrado salidas. Suiza, por ejemplo, pero su caso es la excepción, no la regla. Suiza tiene recursos, una economía diversificada y, sobre todo, estabilidad institucional. La mayoría no tiene esa suerte. De hecho, más del 80% de los países sin litoral están catalogados como países en desarrollo o de renta baja. Esto no es coincidencia, es una señal, porque lo más cruel de todo esto es que el mar, en el fondo, representa algo más que una masa de agua. Es libertad, es acceso, es conexión, es posibilidad de influir. En la economía, en la política, en el comercio, el que tiene mar tiene ventaja, y el que no, tiene que remar contracorriente, sin remo y sin barco. Y si todo esto suena teórico, espera a conocer el caso más simbólico, el que más duele, Bolivia. Porque cuando un país pierde el mar, no solo pierde dinero, pierde mucho más. Tú puedes nacer sin mar. Pero Bolivia no nació así. Bolivia perdió el mar. Y eso cambia absolutamente todo, porque una cosa es no tener algo desde el principio, y otra muy distinta es que te lo arranquen. Durante el siglo XIX, Bolivia tenía más de 400 kilómetros de costa en el Pacífico, un territorio rico, estratégico, lleno de salitre y minerales. Pero entonces vino la Guerra del Pacífico. Chile, Bolivia y Perú entraron en conflicto por disputas territoriales, recursos y, sobre todo, poder. En 1879, las tropas chilenas ocuparon el puerto de Antofagasta, el corazón del comercio boliviano, y tras años de guerra, Bolivia no solo perdió la batalla, perdió su salida al mar. Desde entonces, ese pedazo de costa ha sido uno de los dolores más profundos de su historia, y aquí no estamos hablando solo de territorio. Lo que perdió Bolivia fue su derecho a jugar en igualdad de condiciones. Desde entonces, todos sus productos tienen que pasar por puertos extranjeros, especialmente por Chile, su antiguo adversario. Cada exportación es una negociación, cada contenedor una prueba de paciencia. Aunque hay acuerdos como el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que garantizan libre tránsito, en la práctica los retrasos, costos y conflictos son constantes. Esto no es solo una molestia, es un freno brutal. Bolivia es uno de los países con mayores reservas de litio del mundo. Tiene gas natural, minerales, agricultura, pero sigue dependiendo de carreteras lentas, burocracia ajena y puertos que no controla. Se estima que los costos logísticos para exportar desde Bolivia son hasta un 30% más altos que desde países vecinos con acceso directo al mar. En un mundo donde cada segundo y cada dólar cuentan, eso es perder competitividad antes siquiera de empezar. Y lo más potente es cómo este trauma ha calado en la identidad nacional. Cada año, Bolivia celebra el Día del Mar, recordando su pérdida como si fuera una herida que nunca cicatriza.
No hay mapa escolar que no muestre el litoral boliviano como una especie de fantasma geográfico. Es más que nostalgia, es un reclamo, un símbolo de injusticia, y a veces una excusa para explicar todo lo que no funciona. Esto nos lleva a un terreno más complejo. ¿Hasta qué punto un país que se define por lo que perdió puede construir lo que viene? La economía del comportamiento lo explica bien con el concepto de identidad colectiva negativa. Es cuando una nación, en lugar de construir su narrativa en torno a sus logros, la construye en torno a su agravio. Y eso limita. Porque en lugar de mirar hacia adelante, estás atrapado en el pasado. Buscas culpables antes que soluciones. Bolivia ha intentado recuperar el mar por la vía diplomática. En 2013 llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, pidiendo que Chile se viera obligado a negociar una salida soberana al mar. En 2018, la Corte falló en contra de Bolivia. No, Chile no está obligado legalmente a negociar. Fue un golpe durísimo, no solo jurídico, psicológico, y sin embargo, Bolivia ha seguido adelante. Ha intentado diversificar su economía, ha buscado acuerdos logísticos con Perú para usar el puerto de Hilo, ha invertido en infraestructura interna, ha buscado socios estratégicos, como China o Rusia, para exportar litio, y sobre todo, ha intentado redefinirse. Pero es difícil, porque cuando un país pierde el mar, no solo pierde rutas, pierde poder, y el poder, en geopolítica, es difícil de recuperar. No basta con voluntad, se necesita influencia, y se necesita confianza. La confianza de los inversores, de los mercados, de los propios ciudadanos. Bolivia sigue luchando, y quizás ese sea su mayor valor, que a pesar del encierro, sigue apostando por abrirse al mundo, que a pesar del agravio, sigue buscando caminos, y que, aunque el mar le fue arrebatado, no ha renunciado a soñar con recuperarlo. Y ahora que sabes esto, tal vez entiendas por qué el caso de Bolivia no es solo geografía. Es una advertencia, es una historia sobre lo que pasa cuando se pierde el mar, y todo lo que eso arrastra. Porque a veces, perder el mar es solo el principio. Y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.